Una vez escuché una historia de un policía de Nueva York que vio a un hombre sobre un puente aparentemente pensando en suicidarse. El oficial se acercó a él y dijo: hagamos un trato. Deme 10 minutos para decirle por qué creo que vale la pena vivir. Y después usted tendrá 10 minutos y me dirá por qué cree que no vale la pena. Si no puedo convencerlo, dejaré que salte. 20 minutos después, tomados de mano, saltaron los dos al agua. Es una historia terriblemente triste. ¿Qué fue lo que el hombre suicida dijo que convenció al policía de que ya no valía la pena vivir? Consideren la pregunta clave para hoy: ¿cómo manejo las dificultades y las luchas de la vida? He trabajado en este proyecto algunos años. En las primeras etapas tuve varias reuniones con un maravilloso teólogo llamado Dr. J.I. Packer. Él dedicó un día a enseñarme los conceptos de los que hemos hablado estas últimas 25 sesiones. Al componer la lista original de creencias, prácticas y virtudes, no incluí yo la esperanza como una de las virtudes. Con su espíritu humanamente misericordioso, dijo Randy, debes hacer espacio para la esperanza. Le pedí que definiera la esperanza bíblica. Con su acento británico refinado, de inmediato respondió: puedo soportar con esperanza. Añadí la esperanza ese día a la lista de virtudes que nos ayudan a ser como Jesús. ¿Y no te alegra? El Dr. Packer también ayudó a formar esta idea clave: puedo lidiar con las dificultades de la vida debido a la esperanza que tengo en Jesucristo. Sé que es difícil entender, lo volveré a decir. Deja que cada palabra cale profundamente. Puedo lidiar con las dificultades de la vida debido a la esperanza que tengo en Jesucristo. Cuando le pedí al Dr. Packer que me dijera cómo crece la esperanza, señaló: hay dos causas que afectan la esperanza. La primera causa, creer en la promesa. La Biblia contiene promesas explícitas para el creyente acerca del futuro. Regresa y repasa el capítulo 10 sobre la creencia en la eternidad. Al seguidor de Jesús se le promete que, sin importar lo mala que parezca nuestra historia, no es así como termina la vida. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 y 17. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que el Dr. Packer dijo es profundo. Si no solo creemos en nuestra mente, sino también con el corazón lo que Dios nos ha garantizado en el futuro, eso nos capacitará para soportar hoy. Fijen los ojos de su corazón en el futuro, amigos. La segunda causa, creer en el que hace la promesa. Hay muchos ejemplos del padre ocupado que sabe que necesita pasar tiempo con su hijo, pero no puede hacerlo y le hace una promesa al niño. Te prometo que esta semana iremos al zoológico. El niño se aferra a la promesa y literalmente cuenta las horas que faltan para esa cita. Si el padre sigue ocupado o se olvida de esa promesa y la semana pasa sin nada, algo se pierde en esa relación. Si eso sucede una y otra vez, el niño ama lo prometido, pero no confía en el que hizo la promesa. Cualquiera puede hacer una promesa para el futuro para darnos esperanza hoy, aparte de nuestras circunstancias, pero esta solo producirá esperanza en nosotros si podemos confiar en quien hace esa promesa. El que nos promete este increíble futuro es Jesús. Permite que te haga una pregunta muy sencilla. ¿Confías en Él? Aquí está el versículo clave de esta semana que vale la pena memorizar. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba con el pueblo, pero limitada a la sala trasera del templo. Solo se le permitía al sumo sacerdote entrar en la sala llamada el Lugar Santísimo y una vez al año para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo.
Como ves, el pueblo no tenía acceso a Dios, pero en el versículo clave nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, no según el orden de los levitas de Israel, sino de Melquisedec, quien existía antes y después de Israel. Cuando Jesús murió en la cruz, entró en esta sala para siempre y se ofreció a sí mismo como el sacrificio por nuestros pecados. Al hacerlo, nos proporcionó a cada uno acceso directo a Dios. Él hizo esta promesa, ha cumplido su promesa siempre y continuará haciéndolo en el futuro. Jesús es digno de confianza. Si Él cumplió su promesa de darnos la forma de anclar nuestras vidas en una relación personal con Dios, también cumplirá su promesa de llevarnos a su reino eterno, donde el pecado y la muerte ya no tendrán acceso a nosotros. Para poseer una esperanza que soporta, necesitas creer en la promesa y en aquel que hace la promesa. Hay una hermosa historia en el Evangelio de Lucas sobre el poder de la esperanza. Dios formó a Israel como una comunidad, comenzando con Abraham en el año 2000 a.C. La comunidad soportó muchas pruebas, vivieron vidas de nómadas, resistieron siglos de esclavitud en Egipto, los babilonios se los llevaron cautivos 70 años y la lista continúa, pero soportaron debido a una promesa de Dios. ¿La promesa? El Mesías llegaría de la tribu de Judá y restauraría la paz para Israel. Ellos pudieron soportar las dificultades e incluso la muerte debido a la esperanza que tenían en la llegada del Mesías. Avancemos ahora 2000 años. Un hombre judío muy viejo llamado Simeón vivía en Jerusalén. El Espíritu Santo le había dicho que no moriría hasta que viera al Mesías. Él no lo sabía, pero 40 días antes Jesús había nacido en Belén. Según la ley de Moisés, todo primogénito debía ser llevado al templo después de 40 días para ser consagrado y dedicado al Señor. María y José recorrieron 8 kilómetros desde Belén hasta Jerusalén para dedicar a su primogénito, Jesús, en el templo. Cuando Jesús nació, vivía un hombre llamado Simeón, que seguía a Dios fielmente y estaba comprometido con los caminos del Señor. Él conocía la promesa divina de que un día sería enviado un Mesías para rescatar a Israel, y esperaba que eso sucediera. El Espíritu de Dios le reveló a Simeón que no moriría antes de ver al Mesías mismo. Simeón fue conmovido por lo que el Espíritu de Dios le dijo, así que se dirigió al templo. Mientras estaba en el atrio exterior del lugar, vio a José y María, que llevaban al templo a su hijo, Jesús. Ellos fueron allí a ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, con el objeto de consagrar a Jesús a Dios. Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo, «Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel». María y José se maravillaron por lo que Simeón dijo acerca de su hijo. Finalmente, este hombre bendijo a María y José también. Tal como Dios le había prometido, Simeón había visto al Mesías con sus propios ojos. Déjame leerte la historia en Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 27. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Simeón ve al pequeño bebé al otro lado de la sala y el Espíritu de Dios le susurra, «Ese es él». El hombre se acerca,
toma al bebé Jesús en sus brazos y dice: «La esperanza ha llegado tal como Dios prometió. Ahora puedo morir en paz». Simeón pudo soportar las dificultades de la vida y la muerte debido a la esperanza que tenía en la primera venida de Jesús. Esa esperanza se cumplió cuando Jesús vino envuelto en pañales y fue acostado en un pesebre. Hoy en día podemos lidiar con las dificultades de la vida y con la muerte por la esperanza que tenemos en la segunda venida de Jesús a la tierra, donde le dará entrada a su reino eterno. Al igual que Dios cumplió su promesa de enviar a un Mesías para redimir al mundo, Jesús cumplirá esta segunda promesa de regresar un día para todos los que aceptaron el regalo gratuito de la salvación. Y como Jesús siempre cumple su promesa, podemos anclar nuestra vida en Él. Por más de una decena de años colaboré con un maravilloso hombre llamado Kevin Walker en la iglesia donde servía en la zona de Fort Worth, Texas. Él era el líder de alabanza y yo era el pastor principal. Había pocas áreas en las que sobresaliera encima de Kevin. Definitivamente yo era más orientado a las metas, más organizado, eficiente y lograba hacer más cosas que él en cualquier día dado. Pero él se destacaba en un área muy importante. Pasaba una gran cantidad de tiempo alimentando su relación con Jesús y memorizó muchos de los salmos y escribió cantos sobre ellos. Cuando él cantaba el popular canto I Can Only Imagine, este provenía de un pozo del que pocos bebemos. Él podía verse a sí mismo en la presencia de Jesús, danzando, lleno de admiración y en una paz completa. En el año 2005 me fui de Fort Worth y me dirigí a Chicago. Unos años después de él se marchó de Fort Worth y se dirigió a Colorado. Avancemos ahora hasta el año 2009. Nos enteramos de que Kevin tenía cáncer. Al inicio pensamos que iba a sobreponerse, pero pronto descubrimos que el cáncer se lo llevaría de la tierra antes de los 50 años. Kevin me llamó y me preguntó si haría el viaje para verlo. El propósito del viaje tenía poco que ver con él. Más bien quería que la iglesia donde servía entendiera la importancia de amar a nuestros vecinos. Sabía que él no tendría tiempo para ayudar a su iglesia a entender eso, así que me pasó la tarea, así que me dijo: «Aún no estoy muerto. Dios tiene cosas para que yo haga mientras sigo vivo». En el tiempo en la ciudad, Kevin me prestó su auto. Cuando fui a poner mi equipaje en el maletero, vi que estaba lleno de basura. Creo haber visto boletines que se remontaban a nuestra época en Fort Worth. Nada había cambiado. Sus prioridades eran distintas a las mías. Una vez que el viaje llegó a su fin y estaba a punto de irme, llegó el momento de despedirnos. Ambos lloramos porque sabíamos que esa sería la última vez que nos veríamos en este lado del cielo. Cuando me fui, entendí que Kevin no tenía ningún temor ante la muerte. Kevin nunca se contagió de mi hábito con el orden, pero yo quería desesperadamente contagiarme de su esperanza. No muchos meses después, Kevin falleció. Él ya no tiene que seguir imaginándolo. El secreto de la esperanza de Kevin: él pasaba más tiempo que la mayoría llegando a conocer a Jesús y meditando en sus promesas. Él creía en ellas porque conocía y confiaba en aquel que hace promesas acerca del futuro. Y eso le daba esperanza. No solo no sentía temor ante la muerte, sino tampoco sentía temor ante la vida, sabiendo que al final él no podía perder en Cristo. Como Simeón, debido a que había visto al Salvador con sus ojos espirituales, pudo partir en paz. No sé si tú, pero yo quiero la esperanza de Kevin. Si quieres ver un aumento en la virtud de la esperanza, permíteme ofrecerte el mismo consejo bíblicamente arraigado que el Dr. Packer me ofreció hace años y que Kevin Walker vivió delante de mí. Si quieres aumentar tu esperanza, primero, llega a conocer mejor a Jesús. Y segundo, llega a conocer las promesas de Jesús y a confiar en ellas. La próxima vez que estés en el puente de la desesperación, antes de saltar, dale a Jesús 10 minutos para que te diga por qué vale la pena vivir. Si lo haces y crees en Él y lo que te dice con todo tu corazón, no saltarás, sino te alejarás de ese puente con un brío nuevo en cada paso. ¿Por qué? Porque puedes soportar con esperanza.